gustaría pues una primera reacción de parte suya, doctor Martínez Uribe, en realidad de las primeras 2 jornadas de sesiones en Casa Presidencial. ¿Le parecen productivas? ¿Le parecen que han dado los frutos que esperaríamos todos los ciudadanos salvadoreños? Bueno, ha habido como algunas críticas en cuanto a la participación del presidente de la República en este proceso, en esta mesa. Yo en lo personal siempre he estado diciendo desde ya hace tiempo de que el jefe de Estado tiene que jugar su papel de mediador, el mediador del país, el mediador de intereses en conflicto, ¿verdad? El mediador de la conflictividad nacional, porque el problema es que aquí en nuestro país no hemos tenido verdaderos jefes de Estado, sino que los jefes de Estado siempre han sido representantes de intereses de grupos de poder, ¿verdad? Es decir, no han procesado la conflictividad de intereses nacionales o internacionales, sino que han impuesto el interés de grupos de poder. Esa ha sido la historia hasta este momento en nuestro país. El presidente Funes, creo yo, que ha dado muestras de independencia. En primer lugar, independencia frente al partido que lo soportó, es decir, lo apoyó para llegar a la presidencia. Y no ha sido porque el frente se aleje de él, sino que el presidente ha marcado la distancia como queriendo decir, ustedes no van a imponerme lo que ustedes quieren. Eso es importante, porque para nosotros es novedoso, los salvadoreños, que estamos haciendo el esfuerzo por construir democracia. Entonces algunos políticos, algunos analistas, algunos reconocidos abogados han rechazado esto de la Casa Presidencial y de que no se tiene que negociar nada allá, etc. Yo creo, desde el punto de vista, no como opinión, sino que desde el punto de vista de Estado de Derecho, creo de que el presidente tiene que jugar un papel de mediador. Ahí está el reto, tiene que agarrar la tesis, la antítesis, y él tendrá que hacer la síntesis. Una cuestión bastante complicada, pero si él tiene la capacidad de hacerlo, la lucidez, la brillantez, la humildad de hacerlo, yo creo que podemos estar dando un paso importante en el proceso, no de destrucción de institucionalidad, sino que de construcción de institucionalidad democrática. Rafael, en la jornada del martes de 10 horas se produjo un comunicado de una... Más o menos yo entendí el comunicado como los ejes y los parámetros con los que se iba a llevar a cabo esta negociación, y ayer fueron 8 horas de trabajo y el jueves, donde el presidente reconocía que hay avances, más dijo que no podía revelarlos porque apenas eran avances parciales y no integrales, pero que habían avances. De esas primero 10 y luego después 8 horas de trabajo, ¿qué resultados has captado? Bueno, primeramente yo creo que lo más importante de todo esto es que hemos entrado a una fase de diálogo. El diálogo es la herramienta ideal para la resolución de conflictos. En El Salvador no estamos acostumbrados a un diálogo, estamos acostumbrados a un debate, y eso es lo que hace que la gente espere resultados inmediatos. Nosotros de un diálogo podemos esperar que el mismo se alargue, pero siempre y cuando nos traiga los resultados que como salvadoreños queremos, pues es válido y es útil de que se discuta lo más profundamente posible. Aquí no solamente está en juego el deseo o los puntos sobre la mesa o los intereses de los que están involucrados en esto. Aquí está en juego la imagen del país a nivel internacional. Yo creo que en este sentido nosotros no nos hemos dado cuenta el daño que se le ha hecho a El Salvador en estos últimos meses al aparecer en noticias en los Estados Unidos, en diferentes países de Europa y alrededor del mundo, en los cuales después de ser un país que se nos veía como un país estable, como un país líder de la región centroamericana, ahora se nos ve como un país conflictivo, se nos ve como un país con problemas, un país que cada día en vez de avanzar va para atrás. Yo creo que esto es parte de lo que sería un inicio de una despolarización de nuestra sociedad, en la cual dos extremas nos han traído a que nos confrontemos, a que los salvadoreños volvamos otra vez a retomar la idea de que estamos en un enfrentamiento permanente, y eso es peligrosísimo. Lo que nos recordamos todavía de la guerra, a mí me da muchísimo temor de que esto pueda resultar en un conflicto social que después se nos vaya de las manos.
usted, después de ver el viso de desenlace que puede tener doctor Antonio Martínez Uribe, este primer asomo de desenlace, pareciera paradójico preguntarlo en este momento, pero tal vez hasta el final empecemos a entender cuál es el origen de esta crisis que hoy vivimos. Muchos afirman categóricamente que se trata de un tema jurídico, es decir, una asamblea que decidió desobedecer un fallo de la Sala Constitucional. Otros dicen, no, es una Sala Constitucional que ha invadido funciones de la Asamblea y que ha violado la Constitución en sus resoluciones. Pero hay quienes amplían el enfoque y dicen no quieren una lucha de poder en el país, una lucha adelantada por el poder político a través de las instituciones o de quien controla las instituciones. ¿Usted con qué tesis se queda o cuando empieza a ver esto que es una luz al final del túnel, ya entendió, doctor, cuál es el punto, la chispa que enciende esta crisis? Bueno, mire, yo creo que estamos cumpliendo 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Es importante tomarlo en cuenta, porque los acuerdos de paz reformaron la Constitución, reformaron el régimen político, hicieron una serie de reformas importantes, pero yo creo de que esa reforma se quedó en una propuesta de planteamiento conceptual, como lo dijo incluso un representante de la empresa privada hace 20 años en México, y lo decía otras personas de la izquierda, lo que se está es planteando un concepto de nuevo país en el que en el centro tiene que estar el funcionamiento de Estado de Derecho. El reto era construir institucionalidad, era construir institucionalidad democrática, que nunca la hemos tenido en el país. Ahora bien, para construir institucionalidad democrática necesitamos recursos humanos que tengan la capacidad y la voluntad de construir institucionalidad democrática. Yo creo de que ha pasado todo este tiempo, y lo voy a decir con mucha franqueza, muchos políticos que están al más alto nivel todavía no saben cómo construir Estado de Derecho. Yo lo creo, porque parece ser que por un lado o no comprendíamos qué era construir Estado de Derecho, y por otro lado queríamos hacerlo pero no sabíamos cómo hacerlo. Y un ingrediente fundamental para construir Estado de Derecho es que haya gente calificada, no técnicamente, porque no sé, el problema del Estado de Derecho no es un problema técnico solamente, sino que es un problema de privilegio, de calificación. Y cuando estamos hablando de lucha de poder, también tenemos que decir que la lucha por el poder es también una lucha por no perder privilegios en una situación actual, y precisamente construir Estado de Derecho es un proceso altamente conflictivo. No es cierto que la democracia es una especie como de estación, de escenario donde se llega y ya estamos tranquilos, ya construimos democracia. El problema de la democracia, en la medida de que confronta cotidianamente intereses diferentes, es un problema también muy dinámico, muy fluido, muy discutido permanentemente, de tal manera que el régimen democrático y el sistema político tiene que estar en permanente equilibrio para poder garantizar la estabilidad, que es lo que llamamos gobernabilidad democrática. ¿Y qué fue lo que rompió este equilibrio o lo que claro, fíjense que esta crisis viene desde ya hace bastantes años. Las críticas a la Corte Suprema de Justicia y las críticas de la Corte Suprema de Justicia hacia el Ejecutivo por lo menos empezaron a verse con bastante claridad durante la administración de Francisco Flores. Ahí está la documentación. Cuando la Corte, estos 4 magistrados, que algunos les dicen los 4 magníficos, lo cual es un error, porque el tema no es de 4 magníficos, sino que la Corte en su conjunto, porque la Corte, incluso dentro de la misma Corte, ha estado cuestionada. O convulsionada, ¿no? Exactamente, muy convulsionada. Entonces, cuando muchos amigos y amigas empezaron con una campaña de apoyar a los 4 magistrados, en lo personal decía, pero es que me parece un error estar apoyando solamente a 4 personas. Ahí, si queremos construir institucionalidad, habría que ver cómo resolvemos el problema de la Corte y el problema del conjunto de la institucionalidad en proceso de construcción para que este volado funcione. Pero el gran déficit de 20 años de acuerdos de paz, Jorge,
es que no hemos logrado construir Estado de Derecho. Y cuando algunos dicen hay crisis de institucionalidad democrática, yo lo que concluyo es de que hay crisis porque no existe institucionalidad democrática. Fíjese, usted ve a la hora de las competencias eso para llegar a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, que es lo máximo a lo que un abogado puede aspirar. Usted ve personas ahí que no les ve ningún mérito, sinceramente, para poder llegar a ese alto cargo, ¿verdad? Entonces digo, incluso conocidos de usted, dice yo, pero ¿cuál es el mérito de esta persona? Es decir, me parece que estamos fallando también, no en este momento, sino que desde ya hace ratos, como se ve bien claro en las elecciones del 2006, como se ve bastante claro en las elecciones del 2009, y de nuevo en el 2012, no estamos atinando en seleccionar la gente, no técnicamente mejor calificada, sino que políticamente y moralmente mejor calificada para que asuma esa responsabilidad tan delicada en nuestro país.